Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, porque todos hemos pecado. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta comunicación del Espíritu Santo venga a tener el impacto para el cual ha sido registrada y para que tenga ese impacto, es necesario que estemos sin pecado. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das cada 24 horas para exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado observando este versículo y es un versículo importantísimo porque son las mejores noticias que el cosmos puede escuchar cada 24 horas. ¿Okay? Hebreos 13:15. Por lo tanto, ofrezcan continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y ahí está precisamente el Evangelion para presentar las buenas noticias del programa divino. Y todo esto lo hemos observado, pero con eso nos vamos a nuestra página 51 para ver lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, porque ha sido la misma historia para cada generación, no importa la dispensación en la que nosotros vivimos. Por eso, el Evangelio se revela en el Antiguo Testamento, las buenas noticias. Primera de Pedro 1:10 dice, en cuanto a esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Aquellos que eran positivos, diligentemente inquirieron y averiguaron. Y el estar averiguando era el estar expuestos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que han predicado las buenas noticias, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que hasta ahora los ángeles se inclinan a mirar con intensidad. Y esto ha sido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Evangelio que estaba siendo proclamado cuando Pedro estaba vivo en la tierra era el mismo Evangelio que fue predicado por los profetas durante los tiempos del Antiguo Testamento. Y es el mismo Evangelio que alguien puede escuchar si nosotros, como embajadores, les comentamos que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el momento de las buenas noticias para un ser humano. Y todo esto
ha aparecido en cada dispensación. Gálatas 3:8. Las Escrituras, anticipando en un punto del tiempo que Dios siempre habitualmente justifica a los gentiles del Antiguo Testamento y a los judíos del Antiguo Testamento, de la fuente de la fe. No importa las condiciones o la raza o la fase de la historia en que nazcamos. Somos cuerpos con una naturaleza de la caída para nacer de nuevo a través de exponernos a la palabra de Dios. Ahora, existe una actitud, y la actitud del creyente hacia el Evangelio, una vez que nace de nuevo, es esencial para que venga a ejecutar el propósito para el que continúa viviendo. Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo, que es el poder de Dios. El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, tanto al judío como al gentil. Y la vergüenza, entonces, es una expresión de la naturaleza de la caída. El estar avergonzado significa afectado por la vergüenza, la cual es definida como una emoción dolorosa excitada por culpa en el subconsciente por algún pecado. Y aquí, si tenemos un momento de vergüenza, ya sabemos el número que tenemos que marcar, número de emergencia para el alma, el 119. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y ahí continúa la expresión de la boca con las buenas noticias. De otra forma, vamos a estar funcionando en las condiciones de la caída. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a ir a clase de Biblia por tener culpa, entonces nuestra motivación es errónea y lo más probable es que no obtengamos mucho de la clase porque estamos llenos de vergüenza. Aquí no hay tiempo para la vergüenza. Vamos a tener vergüenzas, todos, porque el que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Pero ese es el momento de utilizar el solucionador de emergencia. La culpa o la vergüenza es una parte del complejo de pecados de arrogancia, porque estamos orientados a yo y yo. ¿Qué incluye? Esos pecados de arrogancia incluyen los celos, la amargura, la vengatividad, la autolástima, la ambición sin freno, desenfrenada, y la competencia de orden, en lo que se refiere al odio e implacabilidad. Y todo esto es interesantísimo porque nos expone a diferentes puntos que vamos a vivir, pero en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a entenderlos. Y cuando nos damos cuenta que tenemos vergüenza o culpa, nuestra vida entonces espiritual ha sido puesta en reversa hasta que hayamos rebotado, hasta que hayamos citado nuestro pecado y habernos levantado y movido hacia adelante. Y nos movemos hacia adelante parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Cuando estamos fuera de comunión, estamos contristando al Espíritu Santo.
y contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros guardamos vergüenza o culpa en nuestra vida. Y por eso es olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y muchos creyentes se avergüenzan de las buenas noticias en su confusión. Sin embargo, en el Evangelio, las buenas noticias es la torre de Dios para la salvación. El lugar del Evangelio, Romanos 1:20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Entonces ahí, de acuerdo con el versículo que estamos viendo, ese testimonio, confirmando ese testimonio a través de nuestra boca, la comunicación de las buenas noticias, que es la comunicación de lo más importante del universo cada 24 horas. Y existen diferentes pasajes en lo que se refiere a la salvación. Fue nuestro Señor quien dijo en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 16:31. Cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Pasajes que hemos observado, pero que es la continua melodía para que quede grabada. Ahora, existe una serie de expresiones y de milagros. ¿Okay? Pero entonces, es importante orientarnos a Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces? Que Abraham, nuestro padre, según la carne, ha encontrado. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por obras, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue acreditado a su cuenta por rectitud. Y los que nos hemos reunido y los que continúan reuniéndose para exponerse a la palabra de Dios, es porque han respondido a la iniciación divina y han nacido de nuevo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. No tenemos nada para jactarnos. Nos podemos jactar hacia nosotros o hacia otros, pero no hacia Dios. En el momento en que respondemos a las buenas noticias, en ese momento recibimos la rectitud de Dios imputada y nacemos de nuevo. Por lo tanto, habiendo sido justificados a través de la gracia de Dios, habiendo sido justificados a través de haber nacido de nuevo, es que nosotros venimos a saborear la máxima capacidad a consecuencia de tener la rectitud de Dios imputada. Y todo esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que tú creíste,
en el mismísimo segundo, cuando tú reconociste en tu alma que tú creíste en Jesucristo, fue cuando 40 cosas te fueron entregadas. 39 irrevocables y un revocable. Ahora, todos estos puntos los continúo repitiendo para ustedes y para mí. Ahora, lo importante es orientarnos a qué es la fe. La fe es un estado de mente no meritorio. Es un sistema de percepción en el que el sujeto no tiene mérito alguno. Solamente el objeto de la fe tiene algún mérito. Y este es el modo que la mayoría de nosotros entendemos en la vida. Cuando se nos dice algo y lo queremos por fe, pero en cuanto a la salvación, es algo no meritorio y es por fe, porque respondemos a el mensaje divino. Hebreos 4:1. Hebreos 4:1. Por lo tanto, temamos, pues mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo, que es la máxima prosperidad, la máxima tranquilidad en todas las circunstancias, no sea que alguno de ustedes piense subjetivamente yo, hasta el punto de quedarse atrás. Y todos vamos a tener puntos del día en que lo más importante es el yo. Pero cuidado, porque ese es un momento para estar alertas. Y si salimos de comunión, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hebreos 4:2. Porque nosotros hemos sido evangelizados, o sea, a través del evangelio, al igual que ellos. Pero la palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos porque no fue mezclada por fe por aquellos que la escucharon. Cualquiera puede escuchar que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Y si la persona cree, en ese momento nace de nuevo. Y ese es el momento en que su vida empieza a contar. Hebreos 4:3. Pero los que han creído, o sea, en referencia a todo el paquete del descanso en la palabra creída, los que han creído han de entrar en el reposo de mayor gracia. Y la mayor gracia es todo lo provisto por Dios, la máxima bendición divina. Y entre más crecemos espiritualmente, más saboreamos la bendición divina. Porque todo está depositado. Una vez que nacemos de nuevo, por eso lo importante es estar inhalando y exhalando el punto de vista divino para apropiarnos más y más de todo lo que está en el fideicomiso, saboreando el máximo reposo, como Él ha declarado en el pasado, con el resultado de que continúa declarado para siempre. En Salmo 95:11, guardando con los hechos, yo he hecho una promesa solemne en mi indignación y asco. Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo. Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo. Que el reposo son todas las bendiciones de mayor gracia. Aunque, o sea, sin embargo, vamos a tener la oportunidad de continuar vivos para estar inhalando y o exhalando el punto de vista divino. Y cada uno de nosotros va a determinar cuánto crecimiento espiritual
apropiamos cada 24 horas. A fin de que, 1 Pedro 1:7, para que la genuinidad de su palabra metabolizada, siendo más preciosa que el oro que perece, aunque probada con fuego, sea hallada para alabanza y gloria y honra cuando Cristo se manifiesta. Y hay una serie de bases, una serie de fases. En la fase 1 es la fase de el haber nacido de nuevo. En la fase 2, una vez nacidos de nuevo y expuestos a lo mínimo de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios, y en la medida que empezamos a crecer espiritualmente bajo la rehabilitación epistemológica, y la rehabilitación epistemológica es el proceso de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra. Cada 24 horas estamos en la oportunidad de la rehabilitación epistemológica. ¿Qué sucede? Solamente después de la salvación. Y la palabra de Dios que nosotros aprendemos es para estar siendo aplicada a través de estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Y entonces hay una serie de fases, y todas las fases tienen que ver con el crecimiento espiritual. Ahora, en la fase 3, la tercera fase, esta concluye con conclusiones doctrinales, en donde, con el punto de vista divino, podemos estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad, o sea, en control de la situación, no importan las circunstancias. Y esa es una prueba para estar saboreando todos los días, para que si tenemos miedo o culpa o ansia o envidia o cualquier expresión de la caída, ya sabemos el número de emergencia, regresamos a la pista para utilizar el tesoro que hayamos estado acumulando en nuestro marco de referencia y centro de memoria, exhalando el punto de vista divino. Ahora, esto solamente sucede a través de exponernos a la palabra de Dios, Gálatas 1:23, pero solamente ellos continuaban escuchando, y los que continuaban escuchando, entonces continuaban saboreando el programa. 1 Timoteo 1:9, manteniendo la doctrina, o sea, manteniendo la palabra de Dios metabolizada y una buena conciencia, la cual algunos creyentes han rechazado y sufrido naufragio en cuanto a la fe. Y cada momento que estamos fuera de comunión, estamos naufragando. Pero mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de continuar navegando. Gálatas 1:23. Pero solamente entonces ellos continuaban escuchando. El que continuaba persiguiéndonos ahora, continúa anunciando la fe que en un tiempo seguía tratando de destruir. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la doctrina, o sea, manteniendo la fe y una buena conciencia. Una buena conciencia. Y esa buena conciencia tiene que ver con el programa de
el avance, el continuo avance. Y el continuo avance, aquí lo vemos en esta gráfica. Porque el estar saboreando la plenitud del Espíritu, vamos a estar deseando comunicar a otros que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido de forma única, para que ellos puedan empezar este proceso hasta la cima. Y nosotros continuar nuestro mismo proceso. Y empezamos con las buenas noticias. Y continuamos con el continuo rebotar, porque todos los días vamos a salir de comunión. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces, se llena del Espíritu, descansa en lo metabolizado, y al estar en la plenitud del Espíritu, vamos a continuar en este proceso. Y ahí está la llenura del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de miedo, libres de vergüenza, libres de cualquier expresión de la caída. Y en el continuo avance, entonces, vamos a poder estar identificándonos con la palabra de Dios y avanzando hasta la cima. Y queremos que en el momento en que dejemos la carrocería, haber llegado a una cima en donde ya hayamos estado saboreando con máxima intensidad el programa divino en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros va a alcanzar diferentes niveles de crecimiento espiritual. Ahora, en el continuo avance, vamos a estar orientándonos a nosotros o orientándonos a la gracia. Y la orientación a la gracia es la orientación a todo lo que está disponible. Y siempre recordando que nada sucede sin autorización divina. Y cuando hay una adversidad, es una oportunidad para utilizar todo lo que nos hayamos apropiado del fideicomiso. Y entonces, en el continuo avance, que es a través del crecimiento espiritual, entonces nos orientamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como empezamos a decirlo, y no podemos cansarnos de escucharlo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y al partir el alma y el espíritu, va a estar trascendiendo para nuestro crecimiento espiritual, avanzando hasta la cima. A una cima diseñada por Dios para cada individuo. Unos para que nazcan de nuevo, pero una vez nacidos de nuevo, hay una cima diseñada con todos los recursos y cada miembro del género humano que haya nacido de nuevo tiene todos los recursos para avanzar, no importa dónde está, en la isla, en la jungla, en la playa, en la cárcel, no importa, somos puras almas. Y entonces, a través del crecimiento espiritual, vamos a poder trascender a amar a Dios, que es el amor personal por Dios, y amar a los miembros del género humano con un amor impersonal, no por lo que ellos dicen o hacen, sino porque nosotros, con la cantidad de doctrina que hayamos
acumulado, podemos estar parados firmes y con esa doctrina amar a todos los miembros del género humano con un amor impersonal y ocupados con la persona de Jesucristo, lo cual nos regresa a nuestra comunicación. Entonces, importantísimo esta fase. Algunas veces la fe es usada como un atributo cuando es traducida fidelidad o confiabilidad, como en 1 Timoteo 2:10, no defraudando, sino mostrando toda buena obra. Toda buena obra. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, las congregaciones de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan, siempre recordando que nada sucede sin autorización divina y ese es el momento para estar saboreando la vida social con Dios, que es la oración. La oración es para cuando estamos en máxima prosperidad y en máxima adversidad. Pros euchomai. Vida social con Dios. Pros, preposición a o para, euchomai, desear. Gálatas 3:26. Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Y continuamente la palabra de Dios nos trae recordar y recordar, porque las circunstancias constantemente nos afectan. Y el que diga que no es un mentiroso. Entonces, Romanos 10:9 y 10, esto es considerado de forma común como un pasaje problema, pero en realidad no es un problema. Solo necesitas entender que Pablo escribió Romanos 10:9 a 11 para explicar lo que le sucedió a los judíos en dispensaciones anteriores. Y lo relacionó con el evangelismo de los judíos en la era de la familia real de Dios. Por lo tanto, Romanos 9:30-33, Pablo ha estado discutiendo el problema con los judíos en Romanos 9. Él ha expresado el hecho de que tiene una gran carga a causa de ellos, porque por raza es judío, pero por nacimiento y ciudadanía, Pablo es romano. Siendo el apóstol a los gentiles, no impidió que Pablo y su genio fantástico, bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo, expresara su interés y amor por los judíos. Al hacerlo, dio una de las más grandes disertaciones sobre la salvación en cada dispensación, porque el mensaje es el mismo, la realidad es la misma.
que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto para los de la dispensación de los gentiles, para la dispensación de la unión hipostática, para la dispensación de la ley, para cada dispensación, para la dispensación en la que vivimos, que es la de la familia real. ¿Qué pues diremos entonces? Que los gentiles, quienes no iban tras la rectitud, o sea, no estaban tratando de salvarse a través de guardar la ley, han una vez por todas alcanzado la rectitud, es decir, la rectitud que es por fe. Y ya la estudiamos en el momento en que nacimos de nuevo. Es porque la rectitud de Dios nos había sido imputada porque habíamos respondido a la iniciación divina. Al responder a la iniciación divina, nosotros somos puestos en unión con Cristo, recibimos la rectitud de Dios y en esa forma tenemos el propósito para el cual continuamos respirando. Los judíos estaban usando la ley mosaica entonces para tratar de ser salvos. Tanto en el Antiguo Testamento como durante el gran experimento poder de la unión hipostática, las personas rechazaron a Cristo como Salvador porque estaban tratando de ser salvos, guardando la ley. Y por eso la exposición que dice ek pistis, ek es un del abletivo, de modo que es de pistis, que es fe, significa de o por medio de la fe. Y esta frase sola indica que la salvación es a través de toda la historia, no importa la dispensación, a través de toda la historia humana, solo a través de la fe personal en Jesucristo, como Él fue revelado en cada dispensación. Ahora, la ley no alcanzó esa norma, esa ley. Los judíos estaban tratando de obtener la salvación por el guardar la ley. Eis más el acusativo del nomos, o sea, en referencia a la ley mosaica. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, no iban tras la salvación por fe, porque la buscaban por medio de las obras. Ahí está otra vez el ekmas pistis, por medio de las obras. De Romanos 9:33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, que es Cristo en unión hipostática. Y el que caiga en él no será avergonzado. La posesión de la vida eterna no es una humillación ni una decepción. Puede haber ridiculación por ignorancia, por ritos durante el tiempo por parte de aquellos que no entienden la gracia de Dios. Y puede haber también persecución, pero nunca habrá humillación o decepción, sino pura celebración. Y a partir del momento en que el evangelio, las buenas noticias, sean comunicadas
a otro miembro del género humano, esa persona va a tener la oportunidad de ejecutar el propósito para el que está respirando. Por eso es tan importante el versículo que estamos estudiando. A través de la boca, el que a través de la boca comunique las buenas noticias. ¿Ok? Ahora, Romanos 10:2. Porque yo testifico a su favor de ellos, que tienen celo de Dios, pero no en las bases, de la doctrina metabolizada. Romanos 10:3. Pues, desconociendo la rectitud de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Cada día. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley para el propósito de la rectitud a todo el que cree. Se acabó con la ley. Ya creyó. La ley era para enseñarle normas y estándares. Y era para mostrarle que había un programa de normas y estándares. Y en donde en el Antiguo Testamento se presenta a través de ciertos ritos la persona de Cristo, el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Pero la ley nunca fue un camino de salvación, excepto en el sentido que en el Código 2 presentaba el Evangelio. O sea, lo que los judíos tenían que creer en la salvación. Cristo cumplió todos los principios del Código 2. Por ejemplo, en referencia a las fiestas. Y todas las fiestas no eran más que pura comunicación de la verdad, como la fiesta de la Pascua. Porque por las obras de la ley, en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28. Porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe totalmente aparte de las obras de la ley. Mateo 5:17. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, para ejecutarla. Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para abrogar. Perdón, no he venido para abrogar, sino para cumplir, para ejecutar. Hay ciertos puntos de la palabra que es importante repetir, y por eso he estado repitiendo algunos puntos que habíamos visto de las buenas noticias. Ningún sistema de autorrectitud humana puede competir con la perfecta rectitud de Dios. Y es por eso por lo que en Mateo 6:33 dice, pero busca primero el reino, o sea, la salvación. Busca primero la salvación a través de la voluntad positiva y su rectitud perfecta te será imputada y todas las cosas
te serán provistas. La rectitud de la ley no es el sustituto de la rectitud de la fe. La rectitud de la ley es para ejecutar la ley. Pero cuando ejecutamos la ley en cuanto a la rectitud, la ejecutamos a través de la fe. Entonces, la rectitud de la ley es salvación por guardar la ley. La rectitud de la fe es creer en Jesucristo para la salvación eterna. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Solo la arrogancia humana puede concluir erróneamente que la rectitud por guardar la ley proveerá la salvación. Y la arrogancia es una expresión normal de la naturaleza de la caída. Y todos tendremos momentos de arrogancia. Pero cuando estamos en condiciones de arrogancia es porque estamos fuera de comunión. En las dispensaciones teocéntricas del Antiguo Testamento, nadie fue salvo por obras de rectitud o por guardar la ley. Esto significa que la política de la gracia de Dios excluye en cada dispensación la autorrectitud humana para la salvación. Mientras que el plan de la gracia de Dios proporciona su perfecta rectitud para cualquiera que crea en Cristo, la autorrectitud humana siempre está fuera. Y nunca es el camino de la salvación en ninguna dispensación. Lo que la rectitud de Dios demanda, entonces, la justicia de Dios ejecuta. Y hasta el día de hoy, este es un problema con muchos judíos. Son grandes en la autorrealización y en guardar la ley. Pero nada de eso lo salva. Porque es una realidad ciega, errónea. Y esa realidad ciega sus mentes bajo el tejido cicatrizal del alma. Y el tejido cicatrizal es la continua voluntad negativa. Pero Dios no está impresionado con alguna rectitud humana, como Isaías enseñó en Isaías 64:6, que dice, porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud son como trapos asquerosos, trapos menstruales. Todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Ahora, la fe en Jesucristo es el fin de la autorrectitud. Porque la autorrectitud humana no puede mejorar la perfecta rectitud imputada que recibimos, la perfecta rectitud imputada de Dios que recibimos en el momento en que creímos en Jesucristo después de la salvación.
Eso es interesantísimo y lo hemos observado. El bautismo del Espíritu Santo es la identificación con Cristo. Y en el momento en que creemos, en ese momento, esa expresión viene a ser capitalizada y recibimos la rectitud de Dios. Y con la rectitud de Dios, nosotros estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Aunque podemos andar experiencialmente preocupados y con miedo. Y todos vamos a tener momentos de diferentes expresiones de nuestras propias naturalezas de pecado. Pero el hecho es que debemos estar funcionando la mayor parte de nuestro día en las condiciones de la espiritualidad. Y por lo tanto, existen diferentes mandatos en cuanto a la espiritualidad. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino, por medio del cual hay abandono, pero sigan estando llenos del Espíritu. Gálatas 5:16. Por lo tanto, yo, Pablo, les ordeno, sigan caminando, tengan un estilo de vida por medio del Espíritu, o sea, en la plenitud del Espíritu. Y en esa forma ustedes no satisfacerán los deseos de la carne. Ahora, después de la salvación, el ministerio del Espíritu Santo continúa. Después de salvación, es el ministerio del Espíritu Santo, el producir una rectitud, una virtud muy superior a cualquier virtud humana. Ya tenemos la rectitud de Dios imputada y con la oportunidad de estar en la plenitud del Espíritu para tener el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino que ya hayamos metabolizado y estar viviendo en máximo lujo en cualquier circunstancia. Y siempre olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, cada instante de cada instante. Ningún no creyente puede establecer los sistemas conflictivos de rectitud en su vida. Él o aceptará su autorrectitud y moralidad para salvación, o aceptará la rectitud de Cristo. Es decir, creyendo en Él. Por lo cual la rectitud de Dios es imputada. Y se dice fácil, pero tenemos la rectitud de Dios imputada para estar saboreando, el tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios y para exhalar lo que ya hayamos inhalado. Ahora, después de la salvación, continuamos en medio del conflicto angélico. El conflicto angélico entre el legalismo de espiritualidad por obras versus la espiritualidad por gracia está vigente. La confusión en cuanto a lo que constituye el modo de vida cristiano sucede cuando confusamente la era de la iglesia tome precedencia de la era de Israel y la ley mosaica, en lugar de tomar precedencia de la dispensación del gran experimento poder de la unión hipostática. En este punto, el contexto comienza a distinguir entre la rectitud por obras y la rectitud por fe. Y ahí está la diferencia entre el legalismo y el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Nada más. De otra forma, vamos a tratar de estar en comunión por medio de algo que hacemos o algo que no hacemos.
Lo importante es que es por gracia, porque por gracia ustedes han sido liberados de la condenación en el pasado, con el resultado que continúan liberados. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ningún estilo de vida va a trascender el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural, lo continúo repitiendo, porque es un sistema de vida a través de los recursos divinos. El fracaso de Israel es el fracaso de todas las personas arrogantes, autorrectas y legalistas. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios. Y el que busca a Dios va a tener la oportunidad de exponerse a las buenas noticias. El fracaso de elegir la rectitud equivocada en arrogancia, o sea, la autorrectitud, va a traer frustración y miseria. Antes de estudiar Romanos 10:6-8, vamos a estudiar Deuteronomio 30:10-14. Y Pablo utilizó el lenguaje de Moisés y tradujo al griego para presentar a los judíos su problema. Y se nos terminó el tiempo en este banquete de la palabra de Dios. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que nos continúas dando cada 24 horas para exponernos a toda esta verdad. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.